a mí me la pueden mandar directo al correo. Eh, bueno, dicho esto, vamos a hablar de esto un poquito de los métodos de evaluación y la guía evaluada y las pruebas y la reseña, ¿ya? Esta reseña es parte de la clase de hoy día y va a ser, vamos a tratar de hacerla amena para conocernos un poquito, eh, para quitarnos un poquito digamos, esta clase, este módulo es complicado, ¿ya? Es complejo, es complicado, porque necesita mucha atención de parte de usted. Entonces, me gustaría poder presentarme en esta primera clase como para aclarar sus dudas en temas de electricidad, sobre todo lo que sea con protecciones y máquinas eléctricas, que es el fin y el objetivo de este módulo. Entonces, la idea es que agarremos confianza y ustedes puedan hacerme las consultas rápidamente, porque no podemos perder tiempo. El itemizado es bastante largo y para llegar a máquinas eléctricas y protecciones necesitamos pasar por muchas varias etapas, cada una quizá con un nivel más complejo. Entonces, vamos a empezar por lo más simple y, digamos, lo que todos deberíamos dominar en alguna forma para poder llegar a buen puerto en este módulo. Ya, entonces voy a dejar la parte del método de evaluación para después en un break. Vamos a hacer el break. Vamos a pasar al tiro lo que es riesgo eléctrico y protección a las personas. Pero antes un consejo, ¿ya? Que bueno, a mí me ha servido harto. Yo soy también un trabajador, igual que ustedes. Ahora estoy ejerciendo la docencia, gracias a la invitación de Sebastián. Y bueno, estoy bien agradecido, por lo tanto, yo también participé del mundo laboral, así que devolver conocimiento para mí es súper gratificante. Y de las primeras cosas que me ha sido más útil, digamos, en esta vida laboral, independiente del tema de la electricidad, digamos, es distinguir estas cosas, que es lo importante cuando uno está estudiando y en general en las cosas que uno se dedica en sus proyectos. Definir también qué es lo urgente dentro de todo lo que quieras hacer, ¿ya? En este caso, el módulo nuestro, qué es lo urgente que debemos saber y conocer. Y finalmente, qué es lo que es necesario. Entonces, yo pensando cómo le planteo a usted no una disyuntiva, porque no son dos cosas, son tres cosas. Estas tres alternativas que tenemos, que debemos saber distinguirlas. Yo creo que mientras mejor sepamos distinguir qué es lo necesario, qué es lo urgente, qué es lo importante, en conocimiento, por ejemplo, en el conocimiento que ustedes necesitan para este ramo, yo creo que mejor nos vamos a entender digamos, en las preguntas que ustedes necesitan hacerme. Porque no vale preguntar y meterse, digamos, en cosas que de repente no van a usar nunca. Oye, este ámbito es súper amplio. El tema de las máquinas eléctricas y protecciones abarca un montón. Entonces, no nos vamos a ir, digamos, a todas las cosas, que muchas son importantes, sino que nos vamos a ir tal vez a lo necesario. Lo que necesitan saber para que lo que ocurra en algún día, una urgencia, por ejemplo, sepan atenderlo. ¿Ya? Entonces, como ejemplo de esto, se los voy a ir para que se les quede, digamos, grabado ahí en la memoria, una película que, bueno, yo tengo 46 años, que a mí me marcó mucho. Esta película se llamaba El bueno, el malo y el feo. ¿Ya? Entonces, el bueno, el malo y el feo tenía al feo. El feo, en este caso, es lo importante. ¿Ya? Fíjense que era el único que tenía una historia, un pasado. Era como la persona, tenía todos los defectos del mundo, ladrón, estafador, todo lo que quieran. Y por otro lado estaba el malo que tenía toda la hazaña y la inteligencia y la astucia, pero tenía un alma negra. Y también estaba el bueno. Entonces, si relacionamos digamos, este tridente de cosas, nos vamos a dar cuenta que lo bueno y lo necesario, lo malo, a veces lo urgente, nos quita de hacer a veces lo importante. Y justamente así, pues, lo urgente siempre atenta contra lo necesario. Lo- las cosas que te aparecen de repente te quitan de lo que te está distrayendo. Por ejemplo, aquí, en este caso, si lo aplicamos a la forma inmediata, lo ideal sería que pudieran ustedes estar en el lugar adecuado para poder estudiar, por la complejidad de los conceptos, porque van a hablar cosas complicadas, entonces también
estar en ciertos ambientes que son ruidosos va a ser complicado para usted. Yo sé que es difícil buscar ese tipo de tranquilidad, pero al menos en este ramo lo va a hacer, lo van a necesitar. Y también aseguran una buena conexión a Internet, por ejemplo, porque a veces no van a poder escuchar si están perdiendo señal o se están trasladando, etcétera. Siempre van a haber cosas que le van a ir apareciendo y van a impedir que ustedes de repente estén con toda su atención puesta en lo que necesitan. Y también está que lo urgente también se confunde a veces con lo importante. Sí, entre lo urgente y lo importante a veces se juntan. Entonces, ¿cuándo es bueno distinguirlo? Cuando tú tienes tiempo. Si tú tienes tiempo para distinguir entre lo importante y lo urgente, yo creo que ahí ya vaya a poder distinguir mejor este panorama que te estamos mostrando. Ya, así que, dicho esto, que es un consejo personal, a mí no me lo enseñaron, yo eh, lo aprendí y lo he aplicado en varios ámbitos del aprendizaje y del conocimiento. Así que lo pueden ocupar, se lo dejo ahí. Y lo que vamos a pasar ahora es el riesgo eléctrico y la protección a las personas, porque esto sí que es importante. Vamos a enseñar y vamos a trabajar y vamos a hacer talleres con electricidad y deben saber que la electricidad mata personas, ¿ya? Entonces, bueno, ¿cuántas personas mueren? Ahí, mira, 300 accidentes laborales con electricidad, de cerca de 67 personas, de las cuales cerca de 21 mueren. Si nosotros contamos también a las personas que están en sus hogares, vamos a ver que son como 60 en realidad las que mueren. O sea, muere mucha más gente en las casas que en los trabajos, cerca de 3 veces es la relación, 3 a 1. Eso significa que nuestras casas necesitan tener sistemas de protección adecuados. Los diferenciales que están normados como obligatorios desde hace muchos años, la verdad es que no siempre están los diferenciales. Por lo tanto, la destrucción provoca resultados fatales. Mueren niños, mueren hermanos, mueren papás, mueren mamás, mueren familias porque no conocen la electricidad. Y ustedes están comprometidos con la electricidad de cierta forma, porque su compromiso de estudiar esto también los tiene que llevar a entender que hay una responsabilidad con el conocimiento que ustedes tienen. ¿Ya? Las protecciones implican conocer cuáles son las consecuencias de hacer una mala protección, un mal sistema de protección. Las plazas, cuando los niños mueren pegados a los postes metálicos porque no tienen puesta bien la tierra, es lamentable, es lamentable. Son realmente informaciones que deberían saber tal vez ellos y no lo hacen por ahorrarse costos, por alguna cosa, o porque no dominan la técnica, y que no debería pasar acá. No debería pasar que nosotros hiciéramos algo de ese tipo. ¿Ya? Así que los invito a que reflexionemos con el riesgo eléctrico y, bueno, es transversal. ¿Qué es lo que es el riesgo eléctrico? Bueno, el riesgo eléctrico es una suma de ignorancia o negligencia, o las dos. Ya podemos ver que la persona está colgando ropa, ignora completamente el riesgo. Y esta otra persona que está a la derecha está trabajando con el agua literalmente hasta el cogote, o sea, hasta el cuello y con lluvia. O sea, no podríamos decir que conoce el riesgo, lo conoce bastante bien. De hecho, está usando una pértiga, pero las condiciones en las que está trabajando son completamente negligentes. O sea, se está exponiendo a la electrocución a costa del trabajo. O sea, aquí él está poniendo el trabajo por sobre su vida, literalmente. Él está tan comprometido con la electricidad de que tiene que hacer esa maniobra que no le importa estar así en esa condición. Entonces, ese tipo de cosas son las que generan el riesgo eléctrico. El riesgo eléctrico es una actitud. Entonces, ¿cuál es el peligro? El peligro, debemos reconocer que el peligro es siempre el elemento físico en este caso es la electricidad, y el riesgo, que es la actitud de las personas, es la electrocución. ¿Ya? Tenemos dos riesgos eléctricos en general, la electrocución y el alcohol eléctrico. Bueno, con la electrocución se genera la fibrilación ventricular, quemaduras internas, tetanización, cauterización. Bueno, la tetanización, no sé si saben, la tetanización es
es cuando los músculos reaccionan a la electricidad de forma violenta. No sé si han visto los dibujos animados cuando se electrocuta un dibujo animado, está sacudiéndose, está tiritando, está generando ese tipo de contracciones musculares, y a eso se llama tetanización, los temblores involuntarios. Y la cauterización, bueno, significa que la electricidad, cuando tú te electrocutas, se te producen heridas y esas heridas quedan cauterizadas, quiere decir que están quemadas, no generan sangramiento ni hemorragia. Las heridas por electrocución son, digamos, como las personas no sangran. Eh, bueno, hay muchos videos de esto, pero no voy a mostrar nada de eso. La idea es concientizarlo más que asustarlo, es darle un tema de reflexión, un punto de reflexión en su vida, porque el día de mañana el que está al lado suyo puede ser el que esté electrocutándose y ustedes van a ser las personas que dominen esa información y pueden de alguna forma influir o decidir con el destino de ella. Pueden ser un ser querido, puede ser un hermano, una hermana. Entonces, importante que nos capacitemos también, no solamente en esta actividad, sino también en las consecuencias directas de la electrocución. El arco eléctrico, que también tiene que ver con las protecciones, ¿ya? La electrocución principalmente, pero el arco eléctrico también, produce ameurosis, ¿ya? El trauma en el nervio óptico. Los soldadores deben conocer este trauma cuando empiezan a soldar sin la máscara o cuando miras al sol. Ya eso es un trauma al nervio óptico, y la hipoacusia, que es un trauma acústico. Finalmente, las quemaduras externas, que pueden llegar de ser de primer, segundo y hasta tercer grado. O sea, estamos hablando ahí de huesos expuestos. Esto provoca el arco eléctrico, ya son quemaduras externas, digamos, muy violentas, porque no hay que olvidar que un arco eléctrico es una explosión. Es el arco eléctrico generalmente por un cortocircuito, por un rayo digamos por un accidente eléctrico. Eh, bueno, este tema de la electricidad debemos conocerlo, yo creo que desde una mirada más profesional. Si ustedes trabajan, en su trabajo sería bueno que le preguntaran a sus prevencionistas qué pasa con las charlas de riesgo eléctrico, porque no se las piden en las mutuales. Hacen riesgo y charlas de riesgo eléctrico, y generalmente en cada cuadrilla o de trabajo debería haber una persona que al menos domine la maniobra de RCP, que son las maniobras de resucitación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando entra en la electrocución, en fibrilación ventricular, el corazón necesita salir de ese estado y no sale de forma natural. Vamos a ver qué es lo que es la electrocución. Miren, esta es una curva que se generó en Europa, por lo que estaba en una norma, no me recuerdo muy bien cuál es, pero fue hecha experimentalmente y refleja más o menos cómo se comporta digamos, el cuerpo con respecto a la corriente y al tiempo de exposición. Vemos que hay 4 zonas. En las 4 zonas hay un pequeño umbral, recordemos que está en miliamperes. 0,5 el miliamperes es el umbral de percepción. O sea, menos que eso el cuerpo no lo percibe, ¿ya? Y sobre eso ya empieza recién a sentir el cosquilleo de lo que es la electricidad. Hasta que finalmente llegamos a un umbral que se llama el final del número 2, que es el umbral de no soltar. Es importante este umbral porque aquí ya nuestro cuerpo no responde a nuestro impulso del cerebro. Es imposible porque la electricidad genera caminos por el cuerpo humano donde los nervios están saturados de electricidad. Entonces, no son imposibles que los músculos puedan, digamos, filtrar si una señal es eléctrica o es del cerebro. Finalmente, no tenemos control sobre nuestro cuerpo. Y esto hace que los músculos se contraigan, como no tienen otra alternativa, se contraen. Entonces, muchas veces ocurre
que en el umbral de no soltar, los niños sobre todo se toman de los elementos que están energizados y no los sueltan, se quedan pegados ahí. Ese término de quedarse pegado, de quedar atrapado por la electricidad, ocurre en este umbral. Aquí todavía no tienen posibilidad de rescatarse. Estos niños no están, digamos, condenados a morir. ¿Ya? Es importante que todavía les queda una zona donde todavía pueden, digamos, hay una pequeña alternativa. Por eso, si ustedes se fijan, los diferenciales están ajustados a 30 miliamperes. Vayan a sus casas, vayan al tablero y vean los tableros y el diferencial generalmente es de 30 miliamperes. ¿Ya? ¿Por qué 30? Porque justamente se interpone en el umbral de no soltar. Eso quiere decir que nuestro diferencial, si nosotros metemos los dedos por decirlo así, literalmente, metemos los dedos al enchufe, nosotros vamos a alcanzar a soltar el cable, ¿ya? Porque nuestro tiempo de reacción va a ser bajo, está en milisegundos, ¿ya? Nuestro tiempo de reacción, lo que miden es generalmente de medio segundo, nuestro tiempo de reacción en una persona sana. Eso quiere decir que podríamos, digamos, salir del umbral de no soltar. Y aún así, como estamos en el borde mismo, el interruptor haría las veces de aislarme. Me aísla de la electricidad, por lo tanto, eh, tenemos dos cosas buenas que pasan con un diferencial, que no somos capaces de soltarnos y además el equipo protege a las personas, ¿ya? Funciona como un equipo de protección. Entonces, el diferencial lo vamos a ver, digamos, al final, de cómo funciona el diferencial, pero debemos saber que debemos conocer cabalmente cómo funciona un diferencial. No tenemos que tener dudas de cómo funciona un diferencial, porque a veces también estos equipos fallan. Entonces, saber reconocer un diferencial malo, por ejemplo, un equipo automático que también funciona de modo protección, es vital. Entonces, esta gráfica continúa, o sea, si ya la persona se electrocutó y no tiene el diferencial, va a pasar a la zona 3. La zona 3 significa que ya empiezan las probabilidades de fibrilación. Se llama umbral de fibrilación y probabilidad de fibrilación cada vez más alta. Entonces son proporcionales, o sea, yo puedo soportar más tiempo, más corriente por menos tiempo o menos corriente por más tiempo. Ya son inversamente proporcionales. Entonces, cuánta corriente aguanta el cuerpo no es algo que uno no pueda decidir de forma así certera. Es algo bien ambiguo porque estas curvas, digamos, son curvas patrones, pero en general los 30 miliamperes es un consenso donde una persona no fibrila, ¿ya? Y tampoco está, bueno, dentro del umbral de no soltar, cuando el diferencial está funcionando. Hay algunos diferenciales que hay en algunas instalaciones que operan con 10 miliamperes, ¿ya? Estos diferenciales, eh, que se llaman interruptores diferenciales, son más exigentes porque operan con menos corriente sensible, ¿ya? Y esto hace que sea más seguro para las personas. Porque si fíjese, con 10 miliamperes ni siquiera se acerca al umbral de no soltar. O sea, la persona con suerte va a sentir la electricidad y el diferencial va a saltar. El costo es que, bueno, es mucho más costoso que un diferencial de 30, pero la garantía está en que es mucho más sensible. Entonces, en jardines infantiles, en hospitales o en lugares donde realmente se necesite, digamos, una mayor sensibilidad, se ocupan este tipo de equipos, ¿ya? Que lo existen. También hay diferenciales de más de 30 miliamperes, hay unos de 50 miliamperes que son industriales, y es porque están considerando otra medida de seguridad también. Ellos consideran un piso aislado, algún tipo de aislación en los tipos de conexión, que vamos a revisar los tipos de conexionados, cómo influye la puesta a tierra en esta protección y los vamos a averiguar. Pero en general esta es digamos, la curva donde nosotros deberíamos ponernos en caso de tener una persona electrocutada. O sea, cuánto tiempo está
expuesta a la electricidad. Porque, ¿qué pasa con el umbral de fibrilación? ¿Qué es lo que es la fibrilación? Yo lo voy a mostrar ahora, le voy a mostrar un poco qué es lo que es la fibrilación. Ya, lo que tenemos aquí es un corazón negro, con sangre negra. Y, bueno, es el único órgano de nuestro cuerpo que no descansa. Nuestro cerebro descansa, nuestros músculos descansan, pero este músculo en particular está toda la vida latiendo, no para ni se detiene ni una vez. Está siempre haciendo eso que ustedes ven ahí. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el corazón necesariamente tiene que estar, cuando termina un ciclo, vean al lado hay una gráfica, que el que ustedes ven cuando hacen un electro, fíjense, el ciclo cardíaco, en un electrocardiograma van a ver esa curva, y cuando termina el ciclo tiene que prepararse para el otro ciclo, porque obviamente no se detiene. Entonces no tiene un momento para descansar y decir, ah, ya voy a empezar otro ciclo. No, sino que simplemente dentro de la marcha, en la misma marcha de un ciclo, ya empieza a preocuparse del otro ciclo, pues si así es la máquina. Entonces, eso genera que en el momento que está rayado, al que se llama periodo vulnerable, en el periodo vulnerable nuestro corazón se despolariza. Todas estas contracciones son por polarizaciones, por pequeñas corrientes eléctricas que generan estos impulsos que hace que se contraigan. Entonces, se resetea, por decirlo así. Se resetea en ese momento específico del ciclo. Y es en ese momento específico del ciclo donde, si yo recibo un impulso eléctrico externo a los impulsos que vemos acá, el corazón se descontrola. Se descontrola. Aquí vemos, imagínense esos impulsos eléctricos que ustedes ven en amarillo como un director de orquesta, y el corazón es la orquesta. Los impulsos le dicen al corazón dónde tiene que latir, dónde tiene que contraerse y cuándo, ¿no es cierto? Bueno, si recibe un impulso eléctrico de 30 miliamperes por más de un ciclo cardíaco, eso va a generar que el corazón pierda completamente el control. Es como que el director de orquesta se va. No. Entonces, esto es lo que ocurre y se llama fibrilación ventricular. Observen cómo el corazón está en un estado, ya no hay un pulso ordenado, es un pulso anárquico y completamente caótico. Y es como, yo lo digo como si todo el corazón quisiera latir al mismo tiempo. Pero ¿qué ocurre? Que las partes contrarias se anulan entre sí. La que apunta por un lado y la que apunta hacia el otro, se anulan. Entonces, finalmente, imaginen, la sangre que está dentro no sale. La sangre se queda ahí. A pesar de que el corazón está tiritando, pero no está detenido, pero están todos tratando de latir al mismo tiempo y chocan entre ellas y finalmente ninguna hace nada. No están organizadas, entonces la sangre no sale. Y como la sangre no sale, no hay presión sanguínea, no hay oxígeno, no hay conciencia. Entonces, esas son las consecuencias directas de la fibrilación ventricular. Ustedes pueden ver aquí al lado del electrocardiograma cómo ese shock en ese punto que les habíamos comentado del periodo vulnerable produce un estado anárquico, y la presión y la tensión arterial que está abajo cae de inmediatamente, en menos de un segundo, a cero. O sea, la tensión arterial, la presión arterial se va a cero. No hay sangre circulando, la sangre se detiene porque no hay quien la impulse. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurren dos cosas, como les dije recién. El cerebro, como no tiene oxígeno, en un segundo se apaga, igual que la presión arterial, se apaga. Se pierde el estado de conciencia y se desmaya. No hay conciencia, porque no tiene oxígeno para funcionar. El cuerpo no puede funcionar sin oxígeno. Y entonces el, los músculos tampoco. Como los músculos no tienen oxígeno, finalmente pierden toda la fuerza. Entonces aquí es donde está la clave.
y para que podamos identificar a una persona que está teniendo fibrilación. Porque se puede estar electrocutando, ya lo vimos, se puede estar electrocutando, pero no fibrilando. Fibrilando es distinto. Cuando entra en fibrilación, la persona está desmayada y inconsciente. O sea, perdón, sin tono muscular. ¿Ya? Esas son las dos características básicas de una persona electrocutándose y con fibrilación ventricular, que está inconsciente y también sin tono muscular. Le levantan un brazo y el brazo cae, vuelve a caer. ¿Ya? No hay tono muscular. Y lo sacuden y no va a responder porque está completamente desmayado. Entonces, todo eso tiene que pasar, obviamente, sin la fuente de energía, porque si ustedes lo tocan mientras está electrocutándose, van a ser ustedes los que se electrocuten también, en una cadena que no va a parar nunca. ¿Ya? Hay vestigios de que 50 en Uruguay, en Uruguay hace un par de años, 50 vacas murieron porque estaban tocando un cable de una reja metálica que ellos tenían más de 100 metros de distancia y cayó un rayo y mató a todas las vacas que estaban ahí. Las vacas de 400 kilos, un corazón más grande que el corazón humano. Y murieron todas, todas, porque su corazón se detuvo, no porque se quemaron, no porque les pasó algo raro, no. Su corazón se detuvo y eso suficiente fue para matar al animal. Entonces, si ven, bueno, ojalá que no tengan la experiencia de verlo, pero deben ser conscientes que ustedes como trabajadores de la electricidad, o al menos conocedores de esta teoría, van a tener que enfrentarse a este dilema. Entonces, su deber en algún momento, como profesionales que van a hacer, es, digamos, capacitarse en resucitación. Mire, ¿qué es lo que ocurre si el corazón sigue en el estado de fibrilación? Pasa de gruesa a fina y finalmente a la sístola, que es la línea continua que nadie quiere tener, es la muerte, ¿ya? Entonces tenemos el inicio de la fibrilación. Vamos viendo cómo a los pocos minutos va perdiendo energía, ¿ya? Va perdiendo intensidad, porque las células del corazón tienen energía almacenada a través de grasa y glucosa y otras proteínas que tienen, y todo el sistema y mecanismo que la mantiene viva después de esto. El corazón sigue vivo, sigue haciendo esto, pero finalmente llega un tiempo, pasados los 12 minutos que ven ustedes ahí, donde ya no les queda nada de energía. Y ahí, aunque ustedes hagan algo, no van a lograr mucho. Es muy poco probable que hagan algo porque su energía se acabó. Y mucho antes que eso va a pasar que el cerebro se va a deteriorar. El cerebro humano, nosotros que somos la máquina más compleja de todo el universo conocido, no puede funcionar sin oxígeno. Entonces, ya a los 3 minutos empieza a tener consecuencias, porque nuestro cerebro funciona de tal manera, nuestro cuerpo en general funciona de tal manera que está trabajando casi para el cerebro. O sea, el cerebro ocupa entre el 20 y el 40% de la energía que nosotros tenemos cuando estamos descansando. Entonces, imaginen toda la energía que ocupa el cerebro, todo va en fondo a eso. El- las toxinas que se van generando por nuestros propios pensamientos son tóxicas. Y en nuestro sistema linfático y todo nuestro sistema circulatorio, a través de las venas y arterias, que van limpiando nuestro cerebro, lo van limpiando. De hecho, cuando dormimos también, nuestro cerebro se estruja, porque necesitamos liberar las toxinas que vamos generando durante un día completo de pensamiento. Por eso es bueno descansar y dormir bien. Que si tú interrumpes eso, el cerebro a los 3 minutos empieza a deteriorar. Las neuronas empiezan a morir, literalmente a morir, porque esas toxinas finalmente las van destruyendo. El cuerpo siempre la está liberando, siempre la está sacando del cerebro, pero si tú interrumpes ese proceso, rápidamente empiezan a haber consecuencias graves, gravísimas para el cerebro. O sea, la función de la resucitación es rescatar el cerebro, porque el cerebro es, digamos, nuestro órgano principal. Y, bueno, el corazón también, obviamente. ¿Ya? Entonces, las posibilidades de rescatar a una persona en esta
esta se llama la curva de Linker, que habla de la probabilidad de sacar a una persona haciéndole digamos, la maniobra de resucitación. ¿Ya? La maniobra RCP, este es un compendio que saqué del Congreso de Paramédicos, ¿ya? Para que no quepan dudas, yo no quiero suplantar a la Mutual ni nada de eso, pero yo me he informado y también tengo un criterio, po. Cuando tú haces, cuando quieres preguntarle algo de RCP, ¿a quién le vaya a preguntar? ¿Al paramédico o al médico? Y tú vas a decir, no, al médico. No, pues el médico llega cuando el tipo ya está sano, ya el tipo ya salió del RCP. O llegó muy débil y le hicieron con la máquina que ellos hacen, le hacen la resucitación con electricidad y lo sacan de ahí. Pero quienes finalmente son los que manejan, no son expertos en este tipo de cosas, son los que son los paramédicos, los que andan en ambulancia. Ellos en el Congreso de Paramédicos pusieron estas condiciones. Si tú quieres hacer una maniobra RCP, tienes que tener, digamos, identificar rápidamente la fibrilación, comprimir fuerte rápido. Esas compresiones son una frecuencia mínima de 100 compresiones por minuto, con una profundidad de al menos 5 centímetros para el adulto y al menos un tercio de diámetro en torno del niño de 5 centímetros y lactante en 4. O sea, ¿por qué 100? Porque cuando nosotros estamos en estado de reposo, ¿ya? Tenemos 110, 120 pulsaciones por minuto. Entonces, lo que queremos lograr es al menos tener un estado cercano, digamos, a cuando uno está realmente relajado, o sea, cuando uno está en estado de inconsciencia prácticamente, que son las pulsaciones cuando, digamos, más bajas que tenemos. Por eso son 100 compresiones por minuto. Eh, eh, Permitir una expansión torácica completa después de cada compresión, porque nos sirve, digamos, hacer la finta, hacerla, veamos, miren, veamos acá el dibujo. Hay un video acá. Fíjense en el video. Fíjense que si no llega al cerebro la sangre, no sirve de nada. No llega al cerebro, no sirve de nada. Tiene que ser una compresión completa. Tiene que el cerebro, la sangre del corazón, llegar al cerebro, que es lo que estamos cuidando, lo que hemos conversado. ¿Se fijan? Y es recién ahí, por eso tiene que estar al nivel del corazón el cerebro, no tiene que estar inclinado, que pues, digamos podemos hacer esa maniobra. Bueno, también están las interrupciones que deben ser mínimas, dice, para tratar de limitar las interrupciones en menos de 10 segundos y realizar ventilación eficaz. O sea, hay que hacer, sea con PCR, sea con... Aquí vale todo lo que ustedes estimen conveniente. Si lo van a hacer, háganlo bien. La respiración boca a boca es algo necesario. Si ustedes ven que otra cosa es más importante, ustedes verán. Ya, pero recuerden lo que les estoy diciendo. Puede ser, tienen que estar preparados. Puede ser alguien que sea cercano a ustedes. O pueden ser ustedes mismos. Entonces, tienen que ponerse en el caso. Ya, entonces, unos consejos, este no es un curso de RCP, ni lo pretende ser, pero sí estoy tratando de tocar el tema de las protecciones eléctricas y no puedo no hablar de este tema. ¿Ya? Romperle una costilla. Una persona puede estar 2 horas haciendo este RCP y es cansador, es agotador, es súper agotador. Si han hecho el ejercicio con los maniquíes, realmente es cansador. Entonces una persona sola no alcanza, se cansa rápido. Sí, entonces, bueno, también enseñarle a alguien más para que sepa hacerlo. Nunca hacerlo sobre una persona sana, porque le pueden provocar justamente lo que no quieren, lo contrario. No, esto se hace siempre con las personas que están identificadas con la fibrilación. Y bueno, eso básicamente de este tema. No sé si han tenido ustedes experiencia. ¿Alguno de ustedes lo ha vivido? ¿Ha vivido algún tipo de ¿cómo se llama? ¿Alguna experiencia de electrocución que quieran contar?
¿O se han sentido electrocutados? ¿Se han sentido que han estado a punto de electrocutarse? ¿Han estado en riesgo de muerte por electricidad? Se los pregunto porque si van a trabajar con electricidad, tal vez el día de mañana sí lo estén. ¿Ya? Entonces es importante saber cómo ustedes van a enfrentar también el tema de la electricidad tiene que ver con la seguridad. Y la seguridad, como todas las cosas que hace el ser humano, a veces es imperfecta. No considera todos los variables. Por lo tanto, ustedes deberían estar preparados para este tipo de cosas, o sea, para conocer una receta. Es por eso que hemos tocado este tema, estimado. Nadie quiere decir nada. Aló, voy a detenerme un poquitito, a ver si alguien me comenta algo. Aló, aló. Ya, ya. Ya, vale. Oye, ¿y están cansados, no? ¿Cómo están? Bien, profe, Bien, bien. profe, bien. ¿También ya? Ya, vamos a seguir entonces, ya que no veo nadie se manifiesta. Vamos a continuar con la exposición. Vamos a cambiar tema ahora, ¿ya? Vamos a, vamos a hablar sobre otro tema que es importante. De hecho, es muy importante, y tan importante es que lo tengo aquí porque... Ya. Vamos a hablar de la reseña histórica. ¿Ya? Después vamos a... Yo creo que a las 9 hacemos un break, ¿les parece? Para, para darle, digamos... Ya, profe. Sí, a las 9 hacemos un break. Ya, Ok. bueno, ahora vamos a cambiar de tema. Y importante, el mensaje que pasé, un mensaje que no va a ser ni evaluado ni ninguna cosa, es solamente un mensaje para ustedes como persona y como profesional que van a hacer, ¿ya? Así que considérenlo como un aprendizaje, ¿ya? Lo que viene a continuación también no va a ser hablado, toda esta clase, la clase de hoy día va a ser dedicada solamente a una conversación, a una interiorización de la electricidad, a lo que realmente significa para, no solo para ustedes, para un montón de personas, porque ustedes están, digamos, aprendiendo algo que otras personas investigaron, otras personas estuvieron buscando explicaciones y llegaron a lo que ustedes están aprendiendo. Entonces, eh, ese, ese deber mínimo de saber un poco de dónde vienen las cosas que sabemos, ¿ya? Les recomiendo libros de historia de la electricidad. Hay un libro muy bueno del cual yo me baso harto, que se llama Grandes Genios de la Electricidad, o algo por el estilo. Se lo puedo buscar si están interesados porque se basa un poquito en lo que estoy hablando acá. La vida de las personas que dominan la electricidad es sumamente interesante y, y saber de dónde vienen las cosas, cómo inventaron los transformadores, cómo funcionan todas estas cosas que lo vamos a pasar acá, ¿ya? Y, bueno, primero, remontándonos en el tiempo, ya vamos a empezar a mirar que en el año 1733 el Charles Dufay en Europa comenzó con un experimento donde demostró y lo hizo que las cargas iguales y las cargas se repelen, las cargas iguales y las cargas distintas se atraen. ¿Ya? Eso es sumamente importante porque tiene un homólogo en el magnetismo y ese homólogo en magnetismo
es el que finalmente nos da el principio de inducción, que el principio de inducción para ustedes va a ser como el pan de cada día, porque es el principio básico de las máquinas eléctricas, ¿ya? Entonces, de aquí nace todo. Por eso empecé acá, no por cualquier cosa. Las cargas iguales se repelen, las cargas distintas se atraen. Fíjense lo que ven en un lado. Entonces, este tema de las cargas, que las cargas iguales se repelen del mismo signo, quiere decir, y cuando estas son distintas, tiene su homólogo de esta forma. El homólogo magnético. Importante que lo veamos. Fíjense los imanes, el mejor ejemplo que tenemos acá. Los polos iguales se repelen y los polos distintos se atraen, ¿cierto? Bueno, ustedes ven que en los imanes, si pongo los dos polos se repelen y pongo el polo distinto se van a atraer. Y por tanto, y esto es lo distinto que de esto, o sea, no tan distinto, que se generan fuerzas, ¿ya? Hay una fuerza que cuando tú pones polo con polo, hay una fuerza que se genera, y cuando tú pones polos distintos, también hay una fuerza que se genera, o sea, son fuerzas de distintos signos. Importante porque estas fuerzas pueden realizar el día de mañana trabajo, y eso significa que pueden generar energía, ¿ya? Podemos obtener energía a través de distintas fuentes, pero una de ellas es este mecanismo. El principio de inducción se basa en esta asunción, ¿ya? Y después tenemos que, mire, fíjense en el año que estamos, en 1799, y Alessandro Volta inventó y desarrolló la pila. La pila que tenemos nosotros, la batería, o como queramos llamarla, empezó con este tipo, cuando empezó a probar placas de distinto tipo, de lo que se llama resistividad, distinta resistividad. Entonces uno tenían portadores de carga y otros elementos tenían dadores o sea, hacedores de carga, y otros tenían aceptadores de carga. Entonces él fue combinando distintos materiales, cobre, metal, unos con otros, y hizo como un emparedado. No sé si lo alcanzan a ver acá en el dibujo, pero ese emparedado o ese sándwich que hizo, tenía estas piezas que generalmente iban y finalmente sumaban un voltaje. Y por eso se ven esas placas de oro que finalmente son donde recogía la suma completa y fue probando distintos elementos, como hasta el día de hoy se ocupan distintos elementos en las pilas. Ya, pero ahí empezó el origen, y por eso es que el volt es considerada la unidad de voltaje. Después tenemos en el año 1820 que Hans Ørsted descubre el electromagnetismo, y André-Marie Ampère formula la ley que lleva su nombre, dice, siendo el indicio del principio de conservación de la carga y de las corrientes de Kirchhoff. Si vemos en el dibujo, vemos que en rojo y en verde hay una ecuación, ¿ya? Que es la ecuación que ustedes ya la han visto en clases anteriores. Yo me imagino que en las clases de electricidad básica la tienen que haber pasado, pero aquí lo vamos a repasar porque es sumamente importante. Es una suma algebraica. Fíjense que lo que está en rojo es igual a lo que está en verde. ¿Qué quiere decir esto? Que en un nodo, que así se llama ese punto donde confluyen todas estas corrientes, en el nodo se produce esta igualdad. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que entra es igual a lo que sale. Parece súper simple, pero realmente no lo es. Porque no todos los sistemas son así, son los sistemas lineales funcionan de esa forma. Entonces es importante saber que la electricidad es un sistema generalmente lineal. Su comportamiento y el que vamos a ver nosotros en estado estable es lineal. Por lo tanto, esta ley es válida. Y es sumamente importante porque dice que hay algo que se conserva, ¿ya? ¿Qué es lo que se conserva? La carga, se descubrió. Y entonces esta representación es la representación que se llama la, la suma de corriente o ley de corriente de nodo. Y bueno, en 1827 tenemos la famosa y conocida ley de Ohm, ¿ya? Tenemos a los amigos que forman la ecuación más conocida, digamos, a Volt y Ampere. Dividiendo una con otra tenemos
el famoso ohm. Quiere decir que la resistencia, para que entendamos un poquito la resistencia, es un concepto súper abstracto y es la capacidad de oponerse a la circulación de corriente, ¿no es cierto? Así lo hemos aprendido nosotros, ¿ya? Es importante que tengamos ese concepto, digamos, eh, digamos, lo tengamos aquí al alcance nuestro. Y aquí me voy a detener un poquitito. Y después de esto yo creo que vamos a hacer una pausa. En 1831, dice Michael Faraday y Joseph Henry descubren el principio de inducción magnética de forma separada, independiente, el mismo año. Fíjense la coincidencia. Y cabe señalar que este principio se completó con los aportes de Lenz en 1833. Estamos hablando de casi 200 años. Aquí empezó lo que se llama la máquina eléctrica. Con este principio que lo vamos a repasar a la vuelta vamos a hacer un repaso de 15 minutos. Vamos a ver de qué se trata este descubrimiento que hicieron, este descubrimiento del principio de inducción, que ustedes, por lo menos, en lo que respecta a este ramo, deberíamos entenderlo, ¿ya? Entenderlo, dominarlo y poder identificarlo en las máquinas eléctricas distintas que vamos a ver. Vamos a ver distintas máquinas eléctricas a lo largo del módulo y todas ellas se basan en este principio básico, ¿ya? Entonces, importante que lo tengamos esto también, digamos, aquí en la punta de la lengua. Tengamos el principio de inducción como algo que es, digamos, en lo que se basa gran parte de este ramo. ¿Ya? Gran parte de este módulo va a estar ahí dedicado al principio de inducción magnética y cómo lo vaya a ver no sé, pues, en un transformador de corriente, cómo lo vas a ver en un transformador de potencia, cómo lo vas a ver en un motor, cómo lo vas a ver en distintas formas de un transformador de potencial. Está presente en todas partes de la máquina eléctrica, en el taladro, en el ventilador, en todas partes digamos, donde puedas encontrar generadores, también en los generadores. Entonces, por eso es que, digamos, es importante entender que hace 200 años esta persona cambió el mundo, ¿ya? Cambió el mundo de una forma que en los archivos voy a subir este enlace para que repasen alguna cosa que tengan duda, ¿ya? Vamos a compartir la pantalla. ¿Están viendo lo que yo estoy viendo? Veo esto. El concepto de campo, ¿lo ven? ¿Se ve o no? Sí, se puede ver, sí. Sí, se ve. ¿Aló? ¿Se ve? Sí, profe. Ya, sí, es que estoy recién empezando con esta plataforma, se llama OpenBoard, no la había ocupado antes, pero la vamos a ocupar en el curso ya, para hacer ejercicios en línea y cosas así. La idea de estas 3 páginas de OpenBoard es rayar aquí, ir aclarando algún concepto, ¿ya? Entonces, principalmente, para entender el principio de inducción de Faraday, hay que tener una idea del concepto de campo, ¿ya? Y es algo que ya le había comentado antes, que es esto que está acá. Vamos a ir viendo que en un imán, por ejemplo, nosotros nos podemos dar una idea de campo, ¿no es cierto? Una idea de campo, del campo magnético en este caso, que al parecer, y esto es lo que vamos a ver acá, se comporta como si fueran líneas. ¿Se fijan? En la realidad se comportan como lo que tenemos acá. O sea, hay una abstracción, no sé si la pueden ver ustedes, entre lo que se encuentra aquí, entre estas líneas que ustedes ven acá,
van formando una línea acá. Lo mismo pasa por acá. Y otras van formando la línea que forman acá, como la misma forma que se ve en el dibujo que está en el otro lado. ¿Se fijan? Entonces, esta idea fue de Faraday, ¿ya? A él fue el primero que se le ocurrió que estas son líneas de campo que se comportan así como de esta forma, ¿ya? Esa es lo que se llama actualmente la idea de campo. Un campo son líneas, ¿ya? Digamos, de un valor equipotencial, donde su valor en cada parte del trayecto es el mismo. El trayecto, por ejemplo, esta va a tener un valor de intensidad, y esta va a tener otro, y esta obviamente otro, y esta a su vez otro. Distintas líneas, por ejemplo, las que están más separadas y otras que están más juntas. ¿Ya? Entonces, esa idea es importante tenerla en cuenta porque nos va a ayudar después. Vamos a ver, por ejemplo, una particularidad. Vamos a suponer que tenemos un imán acá. Ya, disculpe si no sé dibujar bien, pero lo que quiero transmitir es lo que vamos a mostrarle acá. Ya, tenemos un imán y un imán solo. Vemos que va a generar una línea de campo de esta forma, ¿cierto? ¿O no es cierto? Me da la impresión que no. Me equivoqué. La línea de campo son... ¿En qué dirección? ¿Lo ven o no? Así, ¿cierto? Ya, esa dirección es un convenio. No es que realmente vayan en esa dirección, sino que simplemente que se decidió por una dirección porque había que darle sentido. Si se fijan, acá no vemos esa flecha. Esa flecha no la vemos. Acá vemos una línea solamente. Entonces, ese sentido es un convenio. Un convenio. Convenio. Me cuesta describir, pero ya voy a agarrar la experiencia, no se preocupen. Eh, entonces, ese convenio, que tiene que ver con líneas, ¿ya? Este es el convenio, entonces aquí, convenio, tiene que ver líneas de campo. Las líneas de campo, está pésimo escrito, pero la idea es transmitir el conocimiento, así que todo esto me vale. Líneas de campo y lo otro es dirección. ¿Ya? Ambas son convenios. ¿Ya? Para que nos quede claro, el concepto de campo es un convenio. De esto a esto. ¿Ya? Nosotros decimos que hay líneas de campo cuando vemos esto. ¿Ya? Pero en realidad no sabemos qué es lo que hay. La realidad es que esto en el fondo se comporta como un modelo. Este va a ser nuestro modelo. Y de acuerdo a ese modelo vamos a interpretar la teoría.
¿Ya? ¿Le queda claro esta parte? Concepto de campo. ¿Ya? Entonces vamos a repasar el siguiente concepto. El concepto de flujo. ¿Qué es lo que es el flujo? Fíjese que nosotros, y esto es importante que lo podamos ir viendo, esto es la parte yo creo más atención tiene que tener, porque son definiciones que vamos a ocupar. Entonces, repásenla, si necesitan ver el video, vayan al video y retrásenla, pero este más o menos, este concepto les va a servir, no lo voy a hablar, pero les va a servir para entender el principio de inducción. Hay dos elementos que se juntan para entender el concepto de flujo. Ya entendemos el concepto de campo. Ya sabemos que hay un campo que se comporta como una flecha, que en este caso se llama V. El V representa el campo magnético. En este dibujo está en rojo. El campo magnético se junta con otro concepto que es el concepto de superficie. ¿Ya? Y el vector superficie es un vectorcito que es proporcional al área de un cuadriculado de la superficie. Por ejemplo, en este dibujo que tenemos acá, voy a volver a rayar, echar a ver este dibujo que está muy bueno. Fíjense que hemos cuadriculado una superficie, ¿ya? De forma, digamos, homogénea. Vemos que está el cuadriculado y cada uno de los cuadriculados tiene a su vez un vector que lo representa, que es un vector de superficie. ¿Ya? ¿Qué es lo que es un vector? La velocidad es un vector, la fuerza es un vector, la superficie, en este caso, es un vector. ¿Ya? De la misma naturaleza, cada uno apuntando en dirección distinta, y alguna será, digamos, de la misma dirección que por ejemplo, acá, que el campo. Aquí vamos a entender el concepto. Dice, se denomina flujo al producto escalar del vector campo por el vector superficie. Esta es la idea que voy a transmitirle. No voy a evaluar esta ni en guía ni en nada. Pero tienen que entender que hay dos cosas que deben entender para entender el concepto de campo y están puestas acá. Una es que el campo es el flujo es igual al vector B qué horrible, por el vector S. Horrible, horrible, horrible. Vamos a ver si puedo cambiar este cambio. Ya la línea. Ya, entonces, dos vectores son dos vectores que representan el flujo. Entonces, como son dos entidades, quédense con esto. Que, por ejemplo, el flujo sea igual a 6. No, tengo que cambiar. Este lápiz no me está ayudando. Sea igual a 6. ¿De cuántas formas puede ser igual a 6? No, era otro número mejor, perdón. Un número con más múltiplos. Por ejemplo, 12. ¿Ya? 12 es un buen número. Supongamos que el flujo fuera 12. Digamos, ¿de cuántas formas puede ser 12? Puede ser 6 por 2. Puede ser 4 por 3. Puede ser 3 por 4. Puede ser
1 por 12. Y acá arriba 12 por 1. ¿Cierto? Ya. Todo eso me dan 12. Entonces, como este es mi valor, yo puedo poner aquí el B y acá pongo el S. Si se fijan, importante esto, todas estas combinaciones me dan el mismo flujo, 12. Esta combinación de B más S, que es la superficie, 12 por 1 me da 12, 6 por 2 me da 12 también, pero son distintos campos magnéticos, fíjense, dependiendo del área. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo aumento el área, voy a tener el mismo flujo siempre que disminuya el campo. Y al revés. Entonces es esta proporcionalidad que llamamos nosotros flujo. ¿Ya? Lo vemos muy bien acá en este dibujo. Si yo bajo el área, el S va a tener que ser más pequeño y el que va a tener que subir va a ser el campo magnético, para que sea el mismo flujo. Entonces, si yo tengo el campo magnético constante, como en la mayoría de las veces ocurre, o por lo menos es constante en un instante de tiempo dado, el que va a variar generalmente es el S. El S, el que yo quiero considerar. ¿Por qué? Démonos el ejemplo que viene a continuación. Una espira. Y este es el peor dibujo que he hecho. De todos los dibujos, pero no importa. Este es una bobina. ¿Ya? Y vamos a ver bobinas todo el rato, así que voy a tener que ir mejorando el dibujo. Pero la bobina forma un círculo. Se supone que será un círculo. Forma un círculo, ¿no es cierto? Visto desde acá, si ustedes se ponen acá, a mirar desde ahí, están mirando desde ahí, van a ver un círculo, ¿ya? Y ese es su S. Entonces aquí van a tener un S, aquí van a tener otro S, aquí van a tener otro S, y aquí van a tener otro S, y aquí van a tener otro S y otro S. ¿Cuántos S son en este caso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 S. 8 S. Por el campo magnético B. Entonces, el hecho de haber aumentado un S a 2S hace que le estoy multiplicando el factor. O sea, yo voy sumando los S. ¿Ya? Entonces mi flujo aumentó 8 veces por haber hecho esa espira. Si hubiera hecho una sola, tendría un S por B, ¿cierto? Pero al haber hecho una espira de esa forma, que forma un círculo, un área constante, lo que hice es aumentar el flujo. ¿Ya? Ese es el concepto de flujo que nosotros deberíamos manejar. ¿Ya? Donde el área involucrada es esta que está acá, son las espiras de la bobina. ¿Ya? Nosotros tenemos bobina en los motores, tenemos bobina en los transformadores de corriente, los TP. Siempre tenemos bobina. Y las bobinas tienen un área y una sección. Y esa sección, digamos, es la que va concatenando. De medida más vueltas, significa más flujo concatenado. ¿Ya? Entonces, lo que estoy haciendo yo al poner una bobina, estoy ahorrando espacio y a la vez estoy aumentando el flujo. Si yo aumento el flujo, tengo lo que voy a ver después.
¿Ya? Entonces ese es el primer concepto de flujo, que en este caso es flujo magnético. Y vamos a ver el tercer concepto, que es el que nos dio el grande de Faraday. Dice que, puesto que mi espira, consideren esta es la espira, es constante, lo que dice Faraday es que si este aumenta, este se opone. Si este aumenta, este disminuye. ¿Qué quiere decir? Aquí lo expresó, no sé si conocen las derivadas, pero para el caso da un poco lo mismo, porque lo que queremos ver es que la derivada en el fondo lo que te dice es que se opone al cambio de flujo, ¿ya? Se va a generar una inducción, un voltaje, cada vez que el flujo cambie. Puesto que en las bobinas el área es constante, el único que puede variar es generalmente el campo magnético. ¿Ya? No vamos a hacer variar nosotros las bobinas. Las bobinas son algo físico que se construye. Está construido físicamente y se queda de ese tamaño, y de ese tamaño va a ser. En cambio, el que va a variar siempre va a ser el campo magnético, porque el campo magnético está asociado a, digamos, a la, digamos, a la electricidad, a la corriente. ¿Por qué? Porque hay el principio de Ampère, lo pasamos en delante. El principio de Ampère dice que una corriente eléctrica genera un campo magnético. ¿Ya? Él ya lo había analizado. Entonces, lo que dice esta ley de Faraday es como al revés de Ampère. Dice que un campo magnético variante, y esa es la clave, variante, genera un voltaje. ¿Ya? Y ese voltaje va a tener el sentido negativo al flujo del, del campo. ¿Ya? Entonces, lo podemos ver acá. Uy, ocupé el lápiz. Tengo que, mamá, tengo que ponerme más experto en esta pizarra, pero vemos acá el número de espiral. No voy a borrar todo. ¿Ya? Entonces, cuando lo que habíamos visto la vez pasada, si aumentamos por espira, estamos agregando un número n. El flujo es V por S, pero si vamos sumando espira, aumentamos el flujo. Entonces, la FEM inducida, hay una fuerza electromotriz inducida en la espira, se debe a la variación, y esto aquí lo pueden anotar si quieren, variación. Cuando vean una derivada es una horrible variación. Pensé que iba a escribir mejor, pero esto me está sacando de mi casilla. No, el lápiz no me acompaña o no he practicado lo suficiente. Pero quedémonos que este es un voltaje. ¿Ya? Se va a generar un voltaje, esto es generación. Este es efecto. A través de una causa. La causa, si el flujo no varía, esto es cero, no hay nada acá. Pero si hay una variación de flujo, y ya sabemos que la variación de flujo solo se puede deber al cambio en el campo magnético. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que aquí, si hay un cambio en el campo magnético, va a haber un efecto como consecuencia de esto, a través de una espira conductora, la generación de un voltaje. ¿Ya? Y ese es el concepto que nos regaló Faraday. Tal vez tenga que darle una vuelta a esto, pero lo vamos a ver de varias formas. Si no es de esta forma, la vamos a ver de varias formas en
en el módulo, así que no se preocupen, la idea del curso de esta clase en particular era enseñarle el concepto de inducción. Uh, eh, bueno, no era mostrarle qué tan mal escribo, pero voy a intentar cambiar aquí después, pero eso lo voy a hacer después. Pero es lo que tenemos acá, ¿ya? Va a haber una corriente eléctrica. Toda corriente eléctrica genera un campo eléctrico, un campo magnético, y todo campo magnético genera una corriente eléctrica. Pero además, lo que nos dice este principio es que va a haber un voltaje generado. Entonces, ¿dónde se va a generar ese voltaje? En la espira. Esta es la segunda espira que dibujo, ¿ya? Vimos que aquí hay un área, ahora hay otra área, otra área y otra área que se van multiplicando, ¿no es cierto? Aquí se va a generar un voltaje. Y ese voltaje es VE. ¿Cuándo? Cuando por aquí, cuando por aquí circule un VE variable. ¿Cierto? Entonces, ¿qué estamos diciendo de nuevo? El principio de inducción de Faraday nos está enseñando de una forma enigmática, tal vez, llámenla como quieran, a esta fórmula, que es una fórmula, digamos, empírica. Él no la formuló así, sino que la experimentó primero, después la plasmó. Esto que está acá, que cuando nosotros tenemos una bobina, se va a generar un voltaje cada vez que por al medio de sus espiras, se genera un campo magnético variable. ¿Ya? ¿Y cuándo va a ocurrir esto? Cuando, esta es la peor de todas, cuando haya una corriente magnética variable, se va a generar, esto implica, por la ley de Ampère, un campo magnético variable, y esto implica un BE que también es variable. O sea, todo esto es lo que ocurre en las máquinas eléctricas. ¿Ya? Lo que le estoy mostrando aquí es la ley de inducción de Faraday, y de una forma más o menos esquemática, y con esta formulita media enigmática acá, pero que ya aprendimos cómo es. ¿Ya? Voy a hacer el último repaso antes de terminar la clase. Entonces, dijimos que tenemos el concepto de campo, que hay un convenio, que es el convenio que nosotros fijamos acá. Dijimos también que hay conceptos de flujo, donde se forma qué es lo que es el flujo magnético. Vamos a ver que el flujo magnético está definido como V por S, y V es el campo magnético, y S es un vector perpendicular a las superficies, ¿ya? Y que cuando tenemos una superficie dada, que esta es lo que nos interesa, no interesa cualquier superficie, no vamos a evaluar cualquier superficie, sino que vamos a evaluar esta que está en las espiras, son superficies constantes. Cuando tenemos una superficie constante, la única forma de que esto varíe es que varíe el campo magnético. Y además, ese flujo que V por S se va a visto multiplicado por la cantidad de superficie que concatena el mismo campo magnético. Por lo tanto, un campo magnético aquí, al pasar por varias espiras, se va aumentando su flujo. Entonces fue así que fue Faraday que dijo que además de esto se genera un voltaje. ¿Ya? O sea, tenemos nuestro campo magnético acá, lo concatenamos ese campo de varias formas, entonces aumentamos el flujo por acá. Cada vez que aumentamos una espira más, aumentamos más el flujo. ¿Ya? La línea de campo magnético es la misma,
O la otra forma es que el campo magnético por sí mismo aumente. Si aumenta, también vamos a hacer que este aumente. Esa es la forma y los conceptos. Entonces, como dice acá, los conceptos de campo, flujo e inducción magnética están relacionados. Voy a dejar si quieren estos apuntes por ahí, muchachos, pero no sé si con los mismos dibujos, porque me estoy avergonzando de esos dibujos que hice. Ese es el principio de inducción, muchachos, importante en el ramo, para lo que les estoy mostrando. Entonces, ya cerrando la clase, le voy a pasar esto ya mañana. Vamos a repasar un poquito lo que vimos hoy día y vamos a empezar ya con conceptos más complicados, o sea, no complicados, sino que más conceptos de cotidianos, que son parte de la realidad. Díganme, ¿alguna consulta parece que vi por ahí? Vi una consulta. No la puedo leer. ¿Alguien hizo una consulta? No veo nada en lo escrito. Estamos aquí, entonces, este principio de inducción nos dio todo esto que tenemos acá. Miren, el principio de inducción Faraday, Henry y Lenz. Tenemos por un lado los motores y por el otro lado los generadores, que fueron evolucionando. El primero, que fue el motor en continua. Estoy compartiendo pantalla, sí. Sí, primero fue eso. Sí, ahí se ve. Ya me tengo que manejar, me compromiso de manejarme mejor en este open board que me bloquea la pantalla. Ya, ahí se ven los motores, ¿no es cierto? Ya, Correcto. se ven los motores, sí, los motores y los generadores. La primera generador fue una máquina de Pixie que la Ampere ya la mandó a diseñar a un colega que era Pixie. Fue el primer dínamo que existió. Y por decirlo así, fue la primera máquina eléctrica que se generó, la máquina de Pixie. La primera máquina eléctrica. Tenemos los motores en continua, que fueron los primeros, después salieron en alterna, el motor de inducción y finalmente los motores síncronos. Por el otro lado, los generadores tenemos el dínamo, que se ocupan también en las bicicletas. Pasamos al alternador y a los generadores actuales. Bueno, Kirchhoff, yo sé que le pasaron Kirchhoff en su curso de electricidad básica, así que no lo vamos a profundizar. La ley de voltaje de un sistema cerrado y la ley de corriente, que ya la vimos como la suma de un nodo. Aquí pasaron hartas cosas en este año. En 1870 se inventa el primer dinamo, ya lo vimos. También se inventa el generador secundario, el predecesor de un transformador. Después, en 1885, se inventa, digamos, lo que se conoce como transformador, que es importante porque cambia voltajes distintos, de distintos niveles, y que consolidó el transporte de energía eléctrica a grandes distancias. El 85 Ferrari consiguió su primer campo magnético rotatorio y también obtuvo el primer par motor de inducción. Por lo tanto, Ferrari fue el primer inventor del motor de inducción, no Tesla. Tesla fue el que inventó el motor de inducción polifásico. El descubrimiento del motor de inducción se le atribuye, de hecho, a Faraday, que fue el que inventó descubrió el principio, perdón.
Por lo tanto, a Tesla se le atribuyen realmente cosas que vemos que en la historia que no son. ¿Ya? Él no inventó la corriente eléctrica alterna, la alterna ya se inventó aquí, cuando hablamos de la máquina de Pixie, esta máquina ya es alterna porque para hacer funcionar la máquina había que hacerla girar y esta de forma alternada iba generando electricidad de forma de pulsos, ¿ya? Que es alterna. Así que no, Tesla no hizo eso, se le atribuyen eso, pero sí Tesla fue muy ingenioso e inventó muchas cosas grandes para la humanidad. Eh, Tampoco inventó el motor de inducción, como se dice, ese otro fake news que se le atribuye, como lo tengo acá evidenciado, esto está recogido del libro que les mencioné, eh, con registro histórico. Este es el libro muy bueno porque tiene todas las bases y todas están referenciadas, muy buenas bases. Así que directo de la universidad y de las ciudades de las personas que vivieron. Entonces, no es a la ligera, esta información está bien, por lo menos bien respaldada. Eh, y aquí viene el cambio, en 1891. Aquí, mire, se inventa el generador trifásico. Ya, ustedes hicieron generación trifásica, ya. En este año se empezó a inventar todo lo que era trifásico. Ese fue Dobrowski, fue el artífice del primer sistema eléctrico de potencia trifásico del mundo, ya, el cual consistía en un generador trifásico de 32 polos y 86 volts, un transformador elevador de estrella a estrella de 86 a 15.000 volts y una línea de 175 kilómetros entre Laufen y Frankfurt. Esto fue para un festival de electricidad que se hizo internacional. Fue un transformador, después un transformador reductor. Frankfurt era la ciudad de consumo y Laufen era la ciudad que generaba. Ahí hubo un transformador reductor y un motor de inducción trifásico de 100 caballos de fuerza y de eficiencia cercana al 75%, que mostró este sistema de transmisión, lo dejó por sobre otro tipo de transmisión polifásico, convenciendo a los fabricantes de la época. Ya hay que recordar que Edison estaba a favor de la continua, de hecho hizo una campaña que se llamó La Guerra de las Corrientes, del cual va a salir una película dentro de poco, y Westinghouse compró las patentes de Tesla también, y estaba a favor de la alterna, ¿ya? Pero más allá de eso, construyeron una generación, una central en las cataratas del Niágara, eh, donde pusieron un sistema bifásico de transmisión, pero no era muy eficiente. ¿Ya? La ventaja de los sistemas trifásicos es su eficiencia. Como dice acá, en este caso, fue cercana al 75%. Y por lo tanto, al final del día, lo que vale la eficiencia energética se lleva el dinero, o sea, el que tiene la mejor eficiencia. Así que en Europa generalmente no hubo mucha discusión, como si la hubo la guerra de las corrientes en América, en Norteamérica. En Europa estaban todos convencidos, porque esto ya funcionó, empezó a funcionar. Aquí, si ustedes sacan la cuenta, después lo vamos a ver, los polos, cuando veamos máquinas eléctricas, vamos a ver cómo calcular la frecuencia. Y si ustedes sacan la frecuencia de aquí, son 40 Hz. Esta feria funcionaba a 40 Hz. Entonces, los europeos, bueno, se dieron cuenta que con 40 Hz las lámparas que ustedes ven allá arriba titilaban. ¿Ya? El ojo humano era capaz de ver que parpadeaban, porque la frecuencia era muy baja, 40 Hz. En cambio, empezaron a construir a partir después de esto, después que esto ya pasó, pues empezaron a construir otras líneas y la construyeron a 50 Hz. Ya con 50 ya no se aprecia tanto, aunque algunos sí son capaces de verlo, pero 50 Hz ya se pierde ese efecto y por lo menos pasa desapercibido, digamos, lo que es el parpadeo de las ampolletas, que en este caso eran ampolletas de filamento. Lo mismo pasó en Europa, solo que en Europa la construcción de su sistema estaba basada más en motores, porque ellos tenían mucha industria entonces en Norteamérica,
Y los constructores de generadores definieron la frecuencia en Norteamérica porque para ello deben recordar que los generadores son los que definen la frecuencia. El generador de 60 Hz era un generador más adecuado por lo que eran capaces de construir los polos, los polos de los generadores equivalían a 60 Hz. Entonces, por eso en Norteamérica se decidió por 60 Hz. También en Europa trabajaron con baja tensión, empezaron con 120 volts, bueno, y distintas frecuencias, llegaron a los 50 como digamos, por un consenso general, no completamente fortuito, no hubo una feria o algo que dijera, no, lo vamos a hacer así, sino que habían frecuencias de baja frecuencia y habían hasta 130 Hz. En cambio, los niveles de voltaje estaban bastante distintos también, no habían consenso, o sea, cada fabricante fabricaba como quería la cosa, no había una uniformidad. Fueron que llegaron a este valor de 50 Hz y 220 volts que ocupamos hoy día en baja tensión. Fue por lo mismo, o sea, ellos tenían baja tensión, pero que había mucho efecto Joule, el calentamiento por la corriente era más alta, entonces se producía más pérdida. Entonces subieron el voltaje en Europa a 220 volts y se dieron cuenta que tenían menos pérdida por el efecto Joule, calentamiento de las líneas, y estaban saliendo de la guerra, así que no tenían mucho que perder. En cambio, en Norteamérica, ellos estaban en 120 volts, en alterna, y tenían el problema de que ya tenían refrigeradores, ya tenían lavadoras, tenían lavavajillas, estaban mucho más desarrollados económicamente porque no sufrieron tanto los estragos de la guerra como en Europa. Para ellos era mucho más difícil subir el voltaje para evitar esa pérdida y también tenían a los aseguradoras, la empresa aseguradora de voltaje que había tenido toda digamos, todo el tema de la guerra de las corrientes que venían saliendo, que decía que el voltaje en alterna era peligroso, entonces se habían mantenido abajo con el voltaje bajo, y cuando querían subirlo se dieron cuenta que tenían también una industria que tenían que cambiar por completo, o sea, todos los motores iban a dejar inservibles que tenían, y ellos ya tenían una industria de eso, entonces decidieron quedarse en los 120 volts, pero no porque quisieron, sino que porque ya había pasado todo lo que era la guerra de la corriente, como le digo, y su industria ya estaba toda basada en 120, entonces ya cambiarse era difícil. Y así quedaron hasta el día de hoy. El día de hoy tenemos 120 en Norteamérica y en Europa 50 con 220. Se fue, digamos, normalizando el resto del mundo. Hubo variaciones hasta los años 60, incluso, hasta mucho después de frecuencias, distintas frecuencias, pero de a poquito ya ahora hemos confluido a estos dos sistemas que son los más prevalentes. Pero todo empezó aquí, ¿ya? La alterna ganó la guerra mucho antes de empezarla. En Europa estaban peleando, sí, estaban discutiendo, pero esto demostraron con hechos que el sistema trifásico era el ganador y el que nos va a tener ocupado todo el módulo. Todos los sistemas trifásicos, digamos, surgieron de acá. Los problemas también, los desbalances, todo lo que tiene que ver con las fallas de un sistema trifásico surgió porque aquí decidieron hacerlo así y no por cualquier cosa, sino porque tiene una buena eficiencia y es y un buen valor. Hay sistemas en la Fuerza Aérea, por ejemplo, del mundo, incluyendo la chilena, que trabajan con 220 en baja tensión y 400 Hz. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos ocupan mucha continua, entonces para ellos cuando pasen el ramo de electrónica potencia, lo van a ver, trabajar con 400 Hz produce un menor rizado, menos armónico y es más fácil, digamos, menos desgaste de los equipos electrónicos. Eso es un poquito más la historia de los sistemas trifásicos. Y la última, bueno, la mención a esta mujer, esta gran mujer que investigó el arco eléctrico, plasmó los avances y patentó varios inventos relacionados con el uso como fuente de luz estable, nuestras ampolletas, que ahora el día de hoy son LED, fueron fluorescentes y fueron
fueron de filamento y partieron como un arco eléctrico, antes que cualquier cosa. O sea, aquí se investigó que haciendo arco, generando arco y controlando esa distancia de arco, fue que posible que alumbrar el mundo. Hoy lo vemos como algo cotidiano, pero esta mujer empezó con todo lo que es iluminación y entre otras cosas hizo estos dibujos que, miren, si ustedes los ven, son geniales, porque mira, te describe el arco y todos los colores. O sea, esta mujer estuvo en algún momento mirando el arco y pudo determinar los colores que estaban entre medio de una forma espectacular. Ya, tuvo que haber mirado el arco mucho rato. Yo creo que aquí ella, si no quedó ciega, tiene que pero fue muy valorado porque finalmente detectó y pudo perfeccionar la técnica que los soldadores usan. Ahora no hay ningún soldador que no pueda darle las gracias a ella. O sea, será muy capo, pero no sabe de lo que aprendió, lo aprendió gracias a que una persona lo investigó. Alguien más lo hizo. Y esta persona en este caso es ella. Ya también el tema de las lámparas de arcos salieron por acá. Entonces, ese es un pequeño homenaje a esta mujer. Eh, voy a mostrarles estas dos cositas más y vamos a terminar. ¿Ya? Esto lo habíamos visto la línea de campo. ¿Ya? Fíjense que las líneas son invisibles. ¿Ya? Nosotros no hacemos una idea que están ahí, pero en realidad lo que ocurre en la realidad no es lo mismo que nosotros lo hacemos. Nuestro modelo es un modelo aproximado. ¿Ya? No hay flecha aquí, no se ve una flecha de dirección. Nosotros nos damos esa dirección, nosotros somos que fijamos e imaginamos que por ahí pasan líneas. Ya son pequeños detalles para que vayamos entendiendo que la electricidad la dominamos la electricidad, sabemos mucho de electricidad, pero hay mucho de lo que sabemos que es un completo misterio. Por ejemplo, lo que ocurre acá. Esto es un péndulo hecho con estos imanes, y fíjense que tienen 4 imanes chiquititos, pequeños, y la gracia de esto es que este péndulo vamos a poner el péndulo en un punto inicial y vamos a ir formando a dónde va a caer. Tan simple como eso. Ya, cayó en el amarillo en este caso. Entonces se va haciendo una pequeña matriz y tú pones, ya, voy a partir en el primer cuadro y voy a ver a dónde cae. Es algo que uno diría causa y efecto, ¿no es cierto? Siempre debería ser el mismo. Ya, ahora cayó en el verde. Entonces, este pequeño se pinta de verde. Este pequeño ejemplo me gusta porque refleja algo de la electricidad que muchos desconocen. Que que la electricidad es un elemento que contiene caos. ¿Ya? Fijémonos cómo va formando figuras que no siguen un patrón regular. Uno esperaría que encontrar un patrón regular, pero no. ¿Por qué no se encuentra ese patrón regular? Porque nos vamos dando cuenta que siempre que cae en verde va a caer en verde. O sea, hay una sola forma de hacerlo. Pero ahora tiró en verde y cayó en rojo. Entonces, ¿cómo es eso? Ahora está haciendo la división de cuadros más pequeños. Si antes lo hacía de un cuadrado de tantas dimensiones, ahora el tamaño, digamos, del cuadriculado que va a generar va a ser un poco menor y le va a dar resultados distintos. Entonces, esta forma, digamos, de ver el magnetismo como algo que no es exacto, como algo que no es, por ejemplo, aquí lo vamos a ver mejor en este plano. eh, si vamos haciendo el centro de la curva, nos vamos a fijar que va a tener una trayectoria X y va a llegar a un color. Aquí está el mismo ejemplo explicado de forma más didáctica. Va a caer en azul. Ahí cae en amarillo. Fíjense cómo las trayectorias son.
siempre que se haga al medio va a llegar al mismo color. Pero basta que se desplace del centro del cuadrado, y eso es lo que estaba tratando de explicar, para que esto cambie. ¿Ya? Esta descripción que tienen ahora de esta matriz de, digamos, de colores, y ahí la logró describir completamente. Ahora lo vamos a hacer con el doble. Mire, fíjese qué va a ocurrir ahora. Si nosotros disminuimos el cuadriculado, vamos a obtener otra figura, más pequeña, más distinta. Y si lo volvemos a hacer más pequeño, pequeñas variaciones, y eso es lo importante de toda esta conversación, pequeñas variaciones influyen mucho. ¿Se fijan? Si logramos detener aquí la imagen, es la evidencia de que el sistema es completamente caótico. O sea, yo me posiciono en una parte y si me pongo un poquito al lado, voy a estar en verde, y si en cambio voy a estar en azul. No hay una continuidad como la habíamos visto al principio, sino que es completamente caótica. Ese es lo que quiero reflejar este video, y que es más o menos lo que queríamos expresar. Pequeñas variaciones en los valores iniciales producen grandes variaciones en los resultados finales. Y así se producen, ocurre lo mismo con las fallas. Cuando analicemos no vamos a pasar sistemas caóticos, pero sí vamos a tratar de recordar este video, porque vamos a darnos cuenta que las pequeñas condiciones iniciales van generando resultados muy distintos, ¿ya? Y eso es porque la electricidad, igual que la gravedad, igual que las fuerzas fundamentales, tienden a ser caóticas. Y del caos emerge cierto orden, y ese orden es el que finalmente nosotros observamos como algo regular. ¿Ya? Entonces, eh, vamos a terminar la clase por hoy día, señores. Quería dejar estos minutos para que conversáramos de... Voy a cortar la grabación ya. Voy a cortar la grabación primero para que conversemos del itinerario de las pruebas, etcétera. Vamos a cortar acá. De tener grabación.